La nave alienígena se acercaba lentamente al planeta Tierra. Era una estructura impresionante, una esfera translúcida de tonos azules y verdes que flotaba como una burbuja de vidrio en el espacio. Desde su posición, el capitán Joaquín Sánchez observaba la pantalla de monitoreo, sin poder evitar que un suspiro escapara de sus labios. Estaba por comenzar algo completamente ridículo y, honestamente, no podía creer que él fuera el elegido. Él, un tipo común y corriente, elegido para representar a toda la humanidad en un experimento galáctico. ¿Por qué? Bueno, la respuesta era sencilla, porque se había ofrecido voluntario. Claro, una broma que había hecho en voz alta en una reunión de la ONU, y ahora estaba a punto de ser transmitida a toda la galaxia. Si no fuera porque el destino parecía tener un humor muy raro, aún podría estar tomando un café en su oficina. Capitán Sánchez, dijo la voz de Cora, la IA de la nave, interrumpiendo sus pensamientos. El equipo de la doctora Glor está listo para proceder con la primera medición. Medición, repitió, frunciendo el ceño. No me digas que vamos a empezar ya. Según el protocolo, sí. El objetivo es obtener la primera lectura de la estructura humana que los Glor están estudiando. Está todo debidamente preparado. Sánchez se recostó en su asiento, mirando por la ventana mientras la nave comenzaba a ajustar su rumbo hacia el centro de investigación de la Glor. Aquello no era una invitación diplomática común. En realidad, la primera señal de contacto con los Glor había llegado con un mensaje que casi les hizo estallar de risa. Nos intriga una característica biológica humana, decía. Después de algunos días de pánico y discusiones sobre si era una invasión o una broma de mal gusto, la verdad salió a la luz, los Glor no habían encontrado una amenaza. Eran, de hecho, más curiosos que nada. El principal interés de la doctora Glor, según el mensaje inicial, no era el cerebro humano, ni el sistema nervioso, ni el potencial de los humanos para construir imperios. No. Los Glor estaban fascinados con algo mucho más físico. La anomalía biológica que, según los Glor, desafiaba todas las leyes de la biología era nada más y nada menos que el pene humano. Así que aquí estaba él, un tipo de aspecto promedio, en una nave alienígena, listo para convertirse en una especie de celebridad galáctica por algo que solo en su mente parecía completamente ridículo. Pero, bueno, era parte de su deber como capitán. Además, no podía negar que la idea de ser parte de un descubrimiento histórico, aunque incómodo, tenía algo de atractivo. En cuanto aterrizaron, un grupo de asistentes Glor lo escoltó hasta una sala blanca, completamente estéril. En la mesa, había una extraña variedad de herramientas tecnológicas que no podía entender. Pero la que más le llamó la atención era la doctora Glor. Era una mujer alta, de piel azul celeste, con enormes ojos negros que parecían analizarlo completamente, como si fuera un espécimen de laboratorio, lo que era, pero preferiría no pensarlo demasiado. Capitán Sánchez, dijo, su voz flotando en el aire como un zumbido. No entendía su idioma, pero la pequeña cápsula traductora en su oído lo hacía todo perfectamente claro. ¿Podemos comenzar? Sánchez tragó saliva, sintiendo el calor subirle a la cara. Ya había hecho muchas cosas extrañas en su carrera, pero esto era, sin lugar a dudas, lo más raro. Sí, claro, dijo, esforzándose por sonar tranquilo. ¿Qué se supone que debo hacer primero? Por favor, suba a la camilla. La doctora Glor señaló un aparato que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Queremos tomar las primeras mediciones. El capitán lo miró con desconfianza. ¿Mediciones? ¿De qué exactamente? De su protuberancia, respondió, sin titubear. Sabemos que los humanos tienen un órgano reproductivo con características excepcionales. Necesitamos comprobar su tamaño. Sánchez intentó reprimir una carcajada nerviosa. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente, explíquenos, por favor, cómo funciona. La doctora lo miró fijamente, y por un momento, Sánchez sintió que la sala se volvía más pequeña. ¿Era realmente una científica alienígena que estaba tratando de entender cómo funcionaba su cuerpo de esa manera tan directa? Estaba a punto de decir algo sarcástico cuando la mirada de la doctora lo interrumpió.
Había algo en su postura, en la forma en que estudiaba cada uno de sus movimientos, que lo hizo sentir vulnerable. Era como si estuviera esperando que algo sucediera. ¿Cómo? ¿Cómo explicarlo? Sánchez murmuró, mirando la camilla. Sabía que era el momento de ser lo más serio posible, pero no podía evitar el toque de incomodidad. Bueno, es un órgano que usamos para reproducirnos, para, depositar esperma en la hembra. La doctora Glor inclinó su cabeza, claramente intrigada. ¿Depositar esperma? ¿Con este órgano? Sánchez asintió, un poco incómodo por la falta de privacidad. Sí, es un proceso íntimo, un momento de conexión. Conexión, repitió la doctora, como si estuviera procesando la palabra en su mente. Interesante. ¿Implica emoción? Bueno, sí, a veces, dijo, claramente perdiendo su compostura. ¿Cómo explicaba la emoción en el acto sin sonar como un tonto? Depende de la situación, la relación. Pero, sí, suele haber algo de emoción. Un silencio extraño llenó el laboratorio, mientras la doctora Glor observaba, sus ojos fijos en él con una intensidad incómoda. Sánchez estaba empezando a desear estar en cualquier otro lugar, incluso en medio de un campo de batalla. Cuando la doctora habló de nuevo, su voz era más suave, como si realmente estuviera procesando la información. Interesante, dijo. Quisiera observar esta conexión en acción. ¿Cómo lo inducimos? Sánchez tragó saliva. ¿Qué había dicho? No podía ser que la doctora realmente estuviera sugiriendo eso. ¿Cómo lo inducimos? Bueno, normalmente, se necesita algo de estimulación. Visual, táctil, a veces, hasta mental. Estaba casi balbuceando, pero algo en su mente lo impulsó a seguir hablando. ¿Sabes? Un baile o algo así. La doctora levantó una ceja. ¿Un baile? Sánchez se sintió como si estuviera entrando en territorio desconocido. Sí, algo como un baile sensual. Movimiento rítmico, contacto visual. Estaba casi deseando haberse quedado en la tierra, tomando un café tranquilo. Un baile, repitió la doctora, como si acabara de descubrir un nuevo concepto científico. ¿Podrías mostrarme un ejemplo? Sánchez se quedó sin palabras. ¿Era una broma? ¿Estaba realmente pidiéndole que le enseñara a bailar para que pudiera ayudar a comprender la biología humana? Un sudor frío le recorrió la espalda. No soy un experto en baile, doctora. Pero es esencial, ¿verdad? La doctora no parecía dispuesta a aceptar un no por respuesta. Por la ciencia. Por el conocimiento. Sánchez pensó rápidamente. Bueno, en la Tierra hay varios estilos de baile, pero lo que queremos es algo que sea sugestivo. Movimientos fluidos, algo sensual. La doctora no quitaba la mirada de él. Lo comprendo. Vamos a realizarlo. En ese momento, Sánchez no estaba seguro de si estaba atrapado en una pesadilla o si, en realidad, la doctora Gloria había perdido por completo la noción de lo que era apropiado. Pero no podía echarse atrás. Así que, a regañadientes, comenzó a mover los brazos como si estuviera imitando a un bailarín torpe de un club nocturno. Intentaba seguir el ritmo, pero todo era un desastre. Así, ¿verdad?, dijo la doctora con seriedad, moviéndose con sorprendente gracia, sus largos brazos ondulando con una precisión que dejó a Sánchez boquiabierto. Sánchez no podía dejar de mirar cómo la doctora se movía, como si fuera parte de algún ritual extraño y surrealista. ¿Qué estás haciendo?, tartamudeó, sin poder creerlo. Ella lo miró, sorprendida. Estoy bailando. ¿Es correcto? A Sánchez le dio un vuelco el estómago. No sabía si reír o correr a esconderse bajo la mesa. Pero algo en la intensidad de sus ojos, en su dedicación científica, hizo que el aire entre ellos se cargara con una electricidad inesperada. Y antes de que pudiera decir nada, la doctora se acercó aún más, muy cerca de su cara. La pregunta final quedó suspendida en el aire. Capitán Sánchez, dijo en un susurro, ¿cómo debo continuar para que el proceso funcione? La pregunta lo dejó helado. Sánchez no podía creer lo que estaba sucediendo.
La doctora Glor, una alienígena de aspecto imponente y dignidad inquebrantable, se encontraba frente a él, moviéndose de una manera que claramente no era del todo científica. Estaba bailando. No, mejor dicho, ella estaba intentando bailar. Pero no cualquier tipo de baile, sino uno claramente inspirado en lo que él podría haber visto en un club nocturno, si es que tuviera ganas de hacerlo. En lugar de una coreografía tradicional, sus movimientos eran suaves, casi seductores, como si estuviera absorbiendo el aire a su alrededor, completamente ajena a lo incómodo que él se sentía. Él, por otro lado, apenas podía mantener la compostura. Había sido elegido como el voluntario para este experimento intergaláctico extraño por pura casualidad, pero jamás imaginó que esto sería parte de la ecuación. Aparentemente, para estudiar la biología humana, se necesitaba un contexto emocional, y eso incluía un baile que ni él ni la doctora parecían dominar por completo. ¿Es correcto lo que hago?, preguntó ella, girando lentamente sobre sus propios pies, sus ojos inmensos fijos en él, buscando cualquier signo de aprobación o desagrado. No sé qué decir. Sánchez se frotó la cara con frustración, sin saber cómo manejar la absurda situación. Creo que, en teoría, sí, pero, no lo sé. La doctora Glor se detuvo en seco, sus ojos se abrieron como platos. ¿No lo sabes? Pero, ¿es necesario? Sánchez trató de no reír. ¿Qué le podía decir? Que ella estaba tratando de reproducir algo tan humano como un baile sensual, pero que en lugar de eso estaba más cerca de un experimento de física cuántica. Depende del contexto, doctora, dijo, rascándose la cabeza. Tal vez sí, bueno, tal vez si lo hiciéramos más, improvisado. ¿Improvisado? La doctora inclinó la cabeza, claramente confundida. ¿Significa que no hay una estructura definida? Exacto, dijo él, tragándose un suspiro. El baile humano es espontáneo. No sigue reglas, depende de la química, de la conexión. Y la verdad, doctora, creo que la nuestra está un poco, faltando. Conexión, repitió, como si estuviera buscando la definición de una palabra completamente nueva. ¿Se requiere contacto físico? Sánchez tragó saliva. Sí, eso puede ayudar. ¿Y qué tipo de contacto físico?, preguntó, con su tono meticulosamente académico. Como si estuviera describiendo una tabla periódica en lugar de una interacción humana, Sánchez se sintió terriblemente incómodo. ¿Cómo podía responder a eso? No había manera de evitarlo, así que se encogió de hombros. Bueno, la idea es, mover el cuerpo, que haya contacto visual, tal vez una mano en la espalda, o en la cintura. Como si estuviéramos creando una especie de vínculo. Vínculo, repitió ella, como si estuviera armando una ecuación en su mente. Lo comprendo. Intentaré replicarlo. Con eso, comenzó a moverse de nuevo, esta vez acercándose lentamente a él, como si estuviera probando las aguas. Sánchez sintió como su cuerpo se tensaba, incómodo por la cercanía. No solo por la proximidad física, sino porque, por alguna razón inexplicable, algo en él despertaba un nerviosismo que no había anticipado. La doctora avanzó un paso más, pero ahora estaba mucho más cerca de lo que él hubiera querido. Los largos brazos de la alienígena parecían fluir a través del aire con elegancia y ritmo, como si todo estuviera en completa armonía. Pero la desconexión entre ellos era palpable. Sánchez no podía dejar de sentirse como si estuviera atrapado en una parodia de un baile humano. La mujer que tenía enfrente lo observaba, no con deseo, sino con una curiosidad científica tan intensa que parecía un experimento sobre la existencia misma del romanticismo humano. ¿Cómo debo proceder con el contacto visual?, preguntó Glor, desconcertada. Bueno, la mirada debe ser, fija, pero no forzada, dijo él, mirando a sus ojos negros que ahora lo observaban de manera desconcertante. Es algo así como, un juego de poder, pero también de confianza. Un juego de poder. Repitió, asintiendo lentamente. ¿Cómo se juega este juego? La pregunta colgó en el aire, y Sánchez sintió que su rostro se ponía más rojo de lo que ya estaba. ¿Estaba en serio? La doctora, sin embargo, parecía completamente ajena a la incomodidad de la situación,
aún concentrada en la ciencia detrás de todo eso. Creo que, no sé, tal vez, no sé, simplemente mírame de una forma más íntima, doctora, murmuró, casi como una orden en sus propios pensamientos. ¿Cómo lo decía sin parecer un idiota? Pero ahí estaba él, explicando la sutileza de una mirada que debía tener algún tipo de significado romántico a una alienígena que ni siquiera sabía que era un romántico. Lo intentaré. Y así lo hizo. La doctora Glor lo miró fijamente, con una intensidad tan penetrante que hizo que Sánchez casi se desmoronara. Lo comprendo. Es una forma de comunicar lo que siento, ¿verdad? ¿Lo que sentía? Sánchez se quedó sin palabras. ¿Qué sentía? Todo estaba tan fuera de lugar que era difícil decirlo. No es exactamente lo que, quiero decir, dijo, dando un paso atrás, sin saber cómo continuar sin hacer todo aún más incómodo. Sin embargo, a pesar de la tensión palpable, había algo que se desarrollaba entre ellos. Algo tan extraño como el comportamiento de la doctora, pero igualmente innegable. Cada vez que ella lo miraba de esa manera, con una curiosidad tan profunda, algo dentro de él se removía. No era miedo, ni repulsión, era la sensación de estar siendo observado de una manera genuina, como si ella realmente estuviera tratando de entenderlo. A pesar de ser tan diferente, tan alienígena, había algo en su mirada que lo hacía sentir único. En ese instante, la puerta del laboratorio se abrió de golpe, y un oficial Glor de rango superior entró sin previo aviso. «Todo está en orden, doctora Glor». La doctora, sin perder la compostura, dio un paso atrás, interrumpiendo el extraño momento de tensión entre ella y Sánchez. «Todo está bajo control, oficial Clerk», respondió sin vacilar. «Estamos realizando los experimentos según lo estipulado». El oficial observó a Sánchez con una ligera mueca, como si evaluara algo, pero no dijo nada más. Sánchez suspiró aliviado. «Gracias», murmuró, aunque el aliento aún le faltaba. La doctora Glor, ajena al pequeño golpe de nervios que le había dado la interrupción, volvió a dirigirse a él con una sonrisa que no parecía ni una sonrisa, sino un gesto científico más. «Capitán, ¿podemos continuar? Necesito más información sobre la respuesta emocional humana». Él la miró, sin saber cómo responder. ¿Más información? ¿Sobre la respuesta emocional? ¿De qué? La pregunta se quedó en el aire, ya que la doctora, aparentemente satisfecha con su propio ritmo, empezó a ajustar los controles para la siguiente fase del estudio. Él trató de calmarse. No era tan grave. No era tan raro, después de todo. Solo estaba siendo estudiado. Solo estaba, entregando su cuerpo a una alienígena que no sabía nada sobre emociones humanas. «Vamos a realizar una prueba de respuesta emocional combinada», dijo ella, mientras se acercaba a él con una precisión científica. «Esto nos permitirá entender cómo sus órganos reaccionan a estímulos emocionales más profundos». «Ah, claro», murmuró Sánchez, sintiendo que su corazón latía demasiado rápido. «Lo que sea, doctora». Antes de que pudiera procesar lo que acababa de decir, la doctora ya había activado una serie de luces intermitentes en el laboratorio. Los patrones visuales que aparecieron eran tan confusos que Sánchez ni siquiera sabía qué pensar. «Esto tiene que ser una broma», pensó, mientras veía cómo la doctora comenzaba a analizar las reacciones de su cuerpo. Pero antes de que pudiera intentar pedir una pausa, un susurro interrumpió el caos. «¿Está usted bien, capitán?». La voz de Cora, la IA, flotó en su oído, causando que se tensara aún más. «Sí», contestó Sánchez, mirando fijamente a la doctora Glor mientras ella ajustaba un nuevo conjunto de controles. Pero ¿cómo se sentía realmente? ¿Y cómo debía reaccionar ahora que todo parecía fuera de control? Y cuando pensaba que nada más raro podría pasar, la doctora Glor, al ajustar la última pieza de la tecnología, sonrió de nuevo, esta vez más sinceramente. «Capitán», dijo con una voz tan baja que solo él podía escucharla. «Quiero que sepas que, para nosotros, este proceso es mucho más que una simple medición científica». Sánchez no sabía si reír, sonrojarse o simplemente correr por su vida. Pero antes de que pudiera reaccionar, la doctora murmuró: «Creo que empiezo a entender,
lo que significa esta conexión. Y en ese momento, el suelo bajo sus pies parecía desmoronarse. El aire a bordo de la nave Glor estaba cargado de una extraña mezcla de tensión y expectación. Sánchez trataba de mantenerse tranquilo mientras la doctora Glor seguía ajustando los controles de los dispositivos que tenía a su alrededor. La luz azulada de los hologramas iluminaba sus rostros, pero no lograba ocultar la creciente incomodidad que sentía. A lo lejos, podía escuchar a Cora, la IA, dando su habitual cháchara, pero nada de eso era suficiente para distraerlo de la situación que tenía delante. Capitán, por favor, relájese. La medición continuará pronto, dijo la doctora Glor, con esa calma fría que solo alguien con su capacidad científica podía tener. No era que no estuviera acostumbrado a estar bajo presión, pero había algo en la mirada de la doctora que lo ponía incómodo. Parecía no notar la extrañeza de la situación. Para ella, todo era un proceso biológico más, una simple operación. Sánchez respiró hondo, mirando a su alrededor. Si alguna vez pensó que la vida sería sencilla, esta misión le había demostrado lo contrario. Su vida en la Tierra parecía ahora como una broma lejana. Claro, claro. Relajado como nunca, murmuró, mirando las pantallas que mostraban detalles de su anatomía. Increíblemente, todo eso estaba siendo transmitido por la galaxia como un gran evento científico. ¿Quién habría imaginado que un día su cuerpo sería un espectáculo para miles de millones de seres de diferentes mundos? No tengo intención de apurarlo, capitán. Su contribución es invaluable, dijo la doctora Glor, su tono tan serio como siempre. Es fascinante cómo su estructura reacciona a los estímulos. Pero necesito más datos. Su cuerpo está fuera de lo común. Sánchez la observó, sin poder evitar que una sonrisa irónica se dibujara en su rostro. ¿Fuera de lo común? No soy un superhéroe, doctora, simplemente, tengo un cuerpo humano, como todos los demás. La doctora no se inmutó. Es una estructura extremadamente única, eso es lo que intento entender. Los Glor nunca hemos encontrado algo similar. Necesito más datos para confirmar mis teorías. Sánchez pensó que iba a estallar de vergüenza en cualquier momento. Estaba sentado en una especie de camilla alienígena, con todas esas extrañas herramientas alrededor, y la doctora lo miraba con una intensidad que le hacía sentir como si fuera el único ser en la galaxia. No había escapatoria, no había manera de disimular lo ridículo de la situación. ¿Y qué más necesitas? Debería bailar de nuevo, estudiar mi conexión emocional mientras me muevo al ritmo de tu música rara. Sánchez hizo un gesto hacia los extraños sonidos que venían de los altavoces, que para nada se sentían como música, sino como algo que podría perturbarle el sentido del oído. De hecho, sí, dijo la doctora, inclinando la cabeza de manera curiosa. Me interesa mucho esa conexión. Creo que sería beneficioso para todos entender cómo funciona esta interacción humana. Sánchez parpadeó. ¿Estás hablando en serio? ¿Quieres que baile otra vez? Sí, si eso es lo que se requiere para obtener una mayor comprensión, creo que debemos continuar. El baile, al parecer, involucra una serie de estímulos que afectan su estado físico. Estoy muy intrigada. Sánchez estaba a punto de explotar de vergüenza, pero algo en la sinceridad de la doctora lo detuvo. La doctora Glor no parecía estar jugando, ni mucho menos burlándose de él. Era pura ciencia para ella, pura lógica y emoción analítica. Bueno, no soy un experto, pero, si quieres, podemos intentarlo. Pero, esto es lo último, ¿entendido? Ella asintió sin decir palabra, como si hubiera aceptado un hecho indiscutible. Entonces, sin más preámbulo, Sánchez se puso en pie. La extraña mezcla de música alienígena comenzó a sonar más fuerte, y se dio cuenta de que, de alguna manera, la doctora no solo había comprendido la teoría de la danza, sino que la había tomado literalmente. Ok, esto es lo que tenemos que hacer, dijo Sánchez mientras intentaba no tambalear. Voy a mover los brazos de esta manera, hizo un movimiento torpe con las manos, y la doctora lo observó detenidamente, anotando mentalmente cada gesto. Lo que vino a continuación fue una escena tan absurda que Sánchez estaba seguro de que estaba soñando.
Ella comenzó a imitar sus movimientos con una precisión que, de no haber sido tan surrealista, hubiera sido impresionante. Pero allí estaban, en medio de un laboratorio alienígena, tratando de realizar un baile improvisado con la doctora Glor moviéndose con una gracia que claramente él no poseía. Sus brazos largos y fluidos se movían como si estuviera en un ritual de apareamiento en lugar de un experimento científico. De repente, la doctora se detuvo y lo miró intensamente. ¿Está funcionando? ¿Su conexión está mejorando? Sánchez tragó saliva. Eso depende de lo que tú consideres, conexión, punto. Estaba tan confundido por la situación que casi se olvidó del contexto. Te aseguro que, en mi planeta, esto sería lo último que haría un hombre con una mujer, pero aquí estamos. La doctora frunció el ceño. ¿Por qué no harías esto en tu planeta? Es vergonzoso. La sinceridad de su pregunta lo dejó sin palabras. De nuevo, Sánchez se encontró desconcertado. Bueno, en la Tierra, la gente tiende a no hacer estas cosas en público. Es algo más privado. Interesante, dijo ella, aparentemente sin darse cuenta de la gravedad de la situación. Entonces, el baile es una forma de intimidad. Sí, podríamos llamarlo así, respondió Sánchez, rascándose la cabeza. ¿Qué más podía decirle? Ya estaba completamente atrapado en el enredo de su propia curiosidad. Por alguna razón, las explicaciones que tenía en mente solo salían más y más absurdas. La doctora le sonrió de nuevo, pero esta vez con algo que no era solo interés científico. Había algo más. Algo que Sánchez aún no sabía cómo interpretar, pero podía sentirlo. Había una chispa en sus ojos, algo que se había encendido después de sus interacciones, algo que se sentía extraño, pero también agradable. Eso explica mucho sobre las interacciones humanas, capitán. Debo decir que este experimento está siendo mucho más revelador de lo que anticipé. La doctora hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Creo que he llegado a comprender lo que significa esta conexión que mencionas. Sánchez la miró, sin saber qué pensar. De alguna manera, sus palabras le hicieron sentirse vulnerable. ¿Y qué significa eso, doctora, que esto es solo ciencia para ti? No, dijo ella rápidamente, como si lo estuviera corrigiendo. Eso no es lo que quería decir. Es solo que, la conexión humana tiene muchos más matices de lo que había anticipado. Y eso, me está sorprendiendo. Su tono se suavizó por un momento, y eso fue suficiente para hacer que Sánchez se sintiera aún más incómodo. Justo cuando pensaba que la situación no podía ser más extraña, un leve zumbido cortó el aire. La puerta del laboratorio se abrió de golpe y un oficial Glor de aspecto severo entró, interrumpiendo el momento en que Sánchez casi había llegado a entender lo que la doctora Glor estaba insinuando. El informe sobre el estado del experimento está listo, dijo el oficial, mirando a los dos con una seriedad excesiva. La medición no puede seguir sin la autorización del Consejo Superior. Sánchez soltó un resoplido. ¿De verdad, ahora? Así es, dijo el oficial, sin una pizca de simpatía. El protocolo es claro. No se puede proceder más sin la aprobación de la Junta. Sánchez, ya harto de tanto protocolo alienígena, se cruzó de brazos. Perfecto. Ya estamos en medio de una crisis intergaláctica sobre si debo bailar con una alienígena para que nos dé su visto bueno. ¿Qué más pueden exigir? La doctora Glor se volvió hacia él, como si estuviera analizando cada palabra que acababa de decir. Tal vez no todo esté determinado por las reglas de la Junta. Tal vez lo importante sea lo que descubrimos nosotros. Sánchez, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el verdadero dilema no era sobre el experimento, sino sobre las emociones que comenzaban a aflorar entre ellos. Algo en su mirada le dijo que esta conexión, esa extraña complicidad, estaba a punto de cambiarlo todo. Y justo cuando pensó que podía pasar de largo, la doctora se acercó nuevamente y susurró, tal vez haya algo que aún no hemos descubierto sobre cómo se conecta un ser humano y un Glor. Sánchez se quedó congelado. ¿Podría ser que la conexión entre ellos fuera más profunda de lo que jamás imaginó? Pero antes de que pudiera responder, la puerta se cerró,
dejando en el aire una sensación agridulce y una incógnita que los dos sabían que no podían ignorar. Sánchez estaba completamente atrapado en la extraña red de tradiciones alienígenas y sentimientos que se estaban entrelazando entre él y la doctora Glor. Cada vez que pensaba que las cosas se estabilizaban, surgía una nueva complicación, y la nave Glor parecía un laberinto de reglas y rituales que no tenía ni idea de cómo descifrar. Después de la última intervención del oficial Glor, las cosas se habían vuelto aún más caóticas. La nave, que antes parecía una máquina perfectamente organizada, ahora era el escenario de una serie de eventos completamente fuera de control. Y a pesar de todo, había algo que le mantenía en pie, esa atracción extraña, pero creciente, por la doctora Glor. La misma mujer que lo había estado observando de manera científica, como si fuera un espécimen, ahora lo miraba con una intensidad diferente. Al salir del laboratorio, Sánchez fue escoltado de nuevo por un equipo de Glor hacia la sala de descanso de la nave. El clima estaba tenso, pero el capitán intentó relajarse, aunque sus pensamientos seguían volviendo a la doctora. La escena del baile, su cercanía, sus palabras, todo eso le rondaba la cabeza. No es posible, se dijo a sí mismo. Esto es solo un experimento. Solo ciencia. Pero no podía dejar de preguntarse si esa conexión que ella mencionó no era tan solo científica. Cora, la IA, interrumpió sus pensamientos, como si pudiera leerle la mente. Capitán, los informes sobre su proceso han sido aprobados por el Consejo Glor. Ahora se preparan para la fase final. Sánchez se dejó caer en uno de los asientos de la sala, frotándose los ojos. La fase final, repitió, casi irónicamente, ¿qué tan final podría ser esta fase, cuando todo lo que había vivido parecía solo el comienzo de algo mucho más complejo y desconcertante? La puerta se abrió, y allí estaba la doctora Glor. Al verla entrar, Sánchez sintió como la tensión se disparaba una vez más. Ella lo observó como siempre, con esa mezcla de curiosidad científica y algo que parecía más personal. ¿Qué era eso? ¿Realmente había algo entre ellos? La forma en que lo miraba lo desconcertaba, pero también lo atraía más de lo que le gustaría admitir. Capitán, ¿puedo hablar contigo un momento? La voz de la doctora era suave, pero firme. Algo en ella había cambiado. De alguna manera, parecía más vulnerable, aunque su postura seguía siendo la misma de siempre, imponente, científica, inquebrantable. Sánchez se levantó, sin saber qué esperar. Claro, doctora. ¿Qué sucede? Ella lo miró un momento, sin palabras. Parecía que estaba buscando cómo empezar, pero algo la detenía. Finalmente, respiró hondo. Lo que hemos estado haciendo, esto, el estudio, las pruebas, todo esto, no es solo ciencia para mí. Nunca lo fue. La sinceridad en su tono hizo que el corazón de Sánchez latiera más rápido. ¿Estaba realmente diciendo lo que pensaba? ¿Qué estaba pasando entre ellos? Sánchez no sabía cómo responder, así que se limitó a observarla en silencio. Quería decir algo gracioso, algo que aliviara la tensión, pero no podía. La doctora Glor continuó, mirando al suelo por un segundo, como si se estuviera preparando para dar un salto que no sabía si sería seguro. Capitán, dijo, levantando la vista y fijando sus enormes ojos negros en los de él. Mi especie no entiende el concepto de conexión como lo hacen los humanos. Pero creo que, he comenzado a entenderlo. Lo que dijiste, sobre los, baile, las emociones humanas, siento que algo está cambiando. Su voz tembló un poco, algo que Sánchez jamás pensó que vería en alguien tan controlado. Por primera vez, Sánchez vio una grieta en la armadura de la doctora. Aquella científica que no parecía tener dudas ahora estaba mostrando algo mucho más humano. Y eso lo hizo sentirse aún más vulnerable, porque ahora entendía que lo que estaba en juego no era solo el estudio intergaláctico, sino algo mucho más profundo. Doctora. Yo no sé si esto es adecuado. Me refiero a lo que está pasando entre nosotros. No es solo un experimento, lo sé. Pero también está claro que, en algún punto, esto ya no tiene nada que ver con la ciencia. La doctora lo observó en silencio, su rostro serio, pero con una leve curva en los labios que parecía decir más de lo que sus palabras no se atrevían a expresar. Lo sé, capitán.
Y, no sé qué significa. Lo que estoy sintiendo no se puede medir como una variable científica. Es algo que no puedo controlar. Hizo una pausa, y sus ojos brillaron con una intensidad que lo hizo sentirse expuesto. Nunca pensé que un ser humano pudiera hacerme sentir así. Nunca pensé que entendería la atracción, la conexión. No como ahora. Sánchez estaba completamente fuera de lugar. No podía dejar de pensar en lo surrealista de todo eso. Aquí estaba, en una nave alienígena, siendo parte de un experimento intergaláctico absurdo, y ahora, la doctora Glor, una mujer de una especie completamente diferente. Le confesaba que sentía una atracción que ni ella misma entendía. Pero, en lugar de sentirse incómodo, algo dentro de él hizo clic. Yo tampoco sé qué está pasando, confesó, finalmente, sin poder mantener la compostura. Pero lo que sí sé es que, no quiero que esto termine. No así. Lo que sea que está pasando, lo quiero explorar. La doctora Glor lo miró con una expresión que cruzaba la ciencia y la emoción, como si estuviera reconociendo algo en el que aún no comprendía completamente, pero que, de alguna forma, la conectaba con él. Eso no es posible, al menos, no en nuestra sociedad, dijo, en un susurro. La atracción entre nuestras especies está prohibida. Es una violación de los principios Glor. Prohibido, repitió Sánchez, no del todo sorprendido, pero sí desconcertado. Entonces lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, ¿no se puede seguir? ¿Por qué somos de diferentes especies? Exactamente, dijo ella, mirando al suelo. En mi cultura, una conexión emocional con un ser humano podría desencadenar consecuencias imprevistas. Ningún Glor ha tenido ese tipo de contacto. Pero levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de él nuevamente, esta vez con algo que parecía más una pregunta que una afirmación. Pero no puedo evitar sentir que, quizás, esto sea algo que debemos desafiar. Sánchez no pudo evitarlo. Se acercó lentamente, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. ¿Y si solo lo desafiáramos, lo intentamos, aunque sea por un momento? La doctora Glor se quedó completamente en silencio por un largo segundo, sin moverse, como si estuviera luchando contra alguna regla interna que le decía que se alejara. Pero, finalmente, su mirada se suavizó, y antes de que pudiera decir algo, Sánchez dio un paso más cerca, alcanzando su mano y tocando la suya con delicadeza. No sé cómo funcionará todo esto, dijo Sánchez, pero lo que sí sé es que hay algo aquí. Algo que no puedo ignorar. La doctora Glor miró sus manos entrelazadas, y por un momento, Sánchez pensó que todo se desmoronaría. Pero, de alguna forma, parecía que estaba aprendiendo a ver más allá de las reglas y los protocolos. Tal vez, solo tal vez, había algo que valía la pena arriesgar. Y antes de que pudiera hacer cualquier otro movimiento, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez, no fue un oficial Glor, sino Salar, el rival de la doctora, que entró con una sonrisa arrogante. Parece que estamos teniendo una conversación muy interesante, dijo Salar, mirando las manos de Sánchez y la doctora Glor con una mezcla de desdén y curiosidad. Sánchez se tensó, sabiendo que algo mucho más grande que un simple experimento estaba en juego ahora. La mirada que compartieron la doctora y él decía todo, algo se estaba gestando entre ellos, algo que podía cambiar el curso de sus vidas y de toda la galaxia.